Hay un nombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso. Bienvenidos, que Dios les bendiga. Pueden tomar sus asientos. Bienvenidos a los que se conectan cada fin de semana con nosotros. Y estamos viviendo una semana muy difícil por dos motivos: por el avance del virus y porque nuestras libertades se siguen restringiendo cada vez más. El avance del virus, que lo percibimos porque ya hay gente conocida nuestra, familiares nuestros, que están padeciendo esta enfermedad y algunos están luchándola para salir. Una situación difícil. En el peor de los casos, hemos visto gente llorar a sus seres queridos porque no pudieron vencer la lucha del COVID y murieron. No sé si te acordás, diciembre, el 25, el 31, cuando brindábamos porque este 2020 iba a ser el mejor de los mejores de todos los años y que íbamos a prosperar en lo económico, que íbamos a cumplir nuestros sueños. Bueno, cuántas cosas se proyectaron y resultó el año 2020 como cuando un automovilista viaja en la ruta y se le llama un accidente de esta característica, mordió la banquina. ¿Y qué pasó cuando mordemos la banquina? Nos despistamos y en el peor de los casos unos tumbos y alguna tragedia. Y este año ha sido como el automovilista que va en una ruta extensa, una recta, pero como no la conocía, de repente se encontró con una curva. Y a eso le decimos, se tragó la curva. Y este año 2020 nos encontramos con la curva y nos tragamos la curva del COVID-19. Donde nosotros en este año habíamos programado un mejor trabajo, independizarme en mi trabajo, ganar más dinero. Quizás el 2019 tuvimos problemas de salud y dijimos, este 2020 lo soluciono, hago el tratamiento y lo mejoro. Muchos soñaron con que en este año iban a crecer en lo personal, en los estudios, iban a concretar sus sueños. Jóvenes que dijeron, bueno, me voy a independizar, voy a alquilar mi departamento y voy a comenzar a vivir mi vida independiente. Otros jóvenes dijeron, me voy a casar con el amor de mi vida. ¿Y qué ocurrió? Todo lo contrario. Nuestro trabajo no sabe si va a tener continuidad o estabilidad. En nuestra salud está ahí al jaque, cuidándonos o atravesando lo peor de esta pandemia. No solo nosotros, sino nuestros seres queridos que nos rodean. Nuestros sueños los vemos postergados y no se sabe hasta cuándo. Y vos que pensabas independizarte, seguís viviendo con tus padres. Y vos que pensabas casarte con el amor de tu vida, no lo pudiste hacer. Bueno, estamos así, en tiempos difíciles. Pero ¿sabes una cosa? El mensaje de hoy es un aliento y es: no te rindas. No te rindas, porque en la Biblia encontramos una persona que también en la vida se despistó, quedó en la banquina, pero por no rendirse encontró el camino. Y hoy Dios quiere que encontremos
retomemos nuevamente el camino. Por eso ahí en la Biblia, en el Evangelio de Marcos, hay una historia de una persona que vamos a analizar, desmenuzar, y es Marcos 10:46. Y vamos a leer el texto de la Biblia y luego vamos a ir verso por verso analizando. Dice así la palabra de Dios: el ciego Bartimeo recibe la vista. Después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que lo llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Vamos a orar para que Dios pueda hablar a nuestro corazón. Dios Todopoderoso, en este momento venimos delante de ti en un tiempo difícil, pero entendiendo que desde tu palabra encontramos fortaleza y bendición para nuestras vidas. Prepara nuestros corazones para un encuentro con la esperanza y con la vida que es Jesús. Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el verso 46 que ya hemos leído nos dice que Jesús, cuando llegó a Jericó y más tarde salió de esa ciudad, iba acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Y entre esa multitud, en la orilla del camino, se encontraba un mendigo llamado Bartimeo. Bartimeo es un nombre compuesto de dos idiomas, arameo y griego, y significa, como lo dice la traducción de la Biblia, hijo de Timeo. Timeo significa hijo de victoria, hijo de honor, hijo de bendición. Y sus padres, cuando lo vieron nacer, le colocaron ese nombre porque generaron una expectativa y dijeron: nuestro hijo va a ser victoria. En su vida él va a ser una persona de honor. Pero algo pasó. En algún momento de la vida, no nos lo dice la Biblia, pero él pudo haber tenido una enfermedad en la vista que lo dejó ciego. O podría haber tenido un accidente, no lo sabemos. Pero un día sus sueños se truncaron en su vida y su vida entera se oscureció. Y se oscureció de tal manera porque un ciego en aquella época no es como en la actualidad, que hay un sistema de braille para que puedan leer, hay condiciones sociales benéficas, ayudas para la discapacidad. Hay un montón de recursos donde la vida es un poquito mejor hoy en día. Pero en los tiempos de Jesús, un ciego no tenía ninguna otra alternativa que quedar tirado a la orilla de un camino a la espera de que alguna persona bondadosa, aunque siquiera le diera un pedacito de pan. No es que iba a recibir grandes cosas. A veces un pedacito de pan era todo lo que recibía
para pasar el día. Y esa era la descripción de este tal Bartimeo. Lo otro que nos dice aquí, en el texto citado, Marcos 10:46, que estaba sentado junto al camino. De la traducción del verbo sentarse, sentado, en el original griego hay muchas palabras. Y es curioso que en este caso no es el término común como están ustedes sentados, están sentados transitoriamente, dentro de un rato van a regresar a sus casas. El verbo que usa es katsemai en griego, que significa permanecer en un lugar fijo. No estaba sentado en el camino por unas horas, estaba sentado siempre. Era un lugar fijo. Bueno, esta es la situación como la que pueden ser de muchos de nosotros que pensamos muchas cosas positivas y nos encontramos en la dificultad de una pandemia que crece, que los efectos colaterales cada vez son mayores. Uno de ellos es el aislamiento, la sensación de que me estoy sintiendo solo, que no puedo estar con mis seres queridos, esos que son de tu sangre y sabes que están enfermos y no los podés visitar. Y eso duele y eso afecta mucho a nuestras vidas. Pero quiero decirte algo, no estás solo. Lo primero que tenemos que entender es que Jesús está aquí. Está aquí Él. Y esa es la gran noticia, que no tengo por qué sentirme solo. Él está aquí. Y nos dice Marcos 10:47, al oír que el que venía era Jesús de Nazaret. Está hablando de Bartimeo. No podía verlo, pero sí tenía el oído agudo. Se enteró que en la multitud estaba Jesús. Y Jesús prometió algo muy maravilloso. En Mateo 20:28, Él dijo así: tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Esa es la promesa de Jesús, no abandonarte en ningún momento de tu vida. Hoy Él está con nosotros, nos está acompañando. Por eso lo que tenemos que entender es que esta carrera no terminó. ¿Qué carrera? Y la del 2020. Ya hay gente que está diciendo o dando augurios. ¿Será el 2021? Ya ni siquiera saben, pero ¿será el 2021 mejor que este? Y cuando se dice esa expresión, automáticamente, ¿qué se está dando por entender? Que el 2020 fue, que ya no hay más nada que hacer. Lo único que podemos hacer es esperar un nuevo año, por si es mejor. Bueno, quiero decirte que esta carrera, que este año, faltan poco menos de 4 meses, pero que no ha terminado y que pueden ocurrir lo mejor de tu vida. Todavía hay muchos rounds que pelear y vos y yo podemos esperar lo mejor. ¿Cuándo? Ahora, en este 2020. No tenemos que esperar un nuevo año. Es hoy en adelante que podemos esperar un nuevo año. ¿Y cómo? Bueno, hubo un psiquiatra, Erich Fromm, que escribió un libro. El libro se llama El hombre en la búsqueda del sentido. Y él estuvo, este psiquiatra, en los campos de concentración nazi y observó que los que lograron sobrevivir a ese aislamiento, a esa tortura, a ese trato inhumano, no fueron las personas más robustas físicamente, ni los más sabios
ni intelectuales, sino que él entendió que eran aquellas personas que con su ropa harapienta y delgado, cuando llegaba el Sabbat, el día del Señor, buscaban un lugar, sea a la orilla de la cama, un cajón, un carro, el baño, donde quiera que pudieran encontrar un lugar, se arrodillaban y rendían culto a Dios. Esa gente, él descubrió que cuando quedaron libres, estaban vivos, vivos mentalmente, vivos físicamente, de manera que nuestra confianza en Dios nos ayuda a prevalecer y a vencer toda adversidad que venga contra nuestras vidas. Por eso tu carrera no terminó. Leemos en Marcos 10:47, la segunda parte del verso 47, dice: se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Se puso a gritar, encontró que había una esperanza y apeló a esa esperanza. Por eso a los gritos decía: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Después de Pedro, en este evangelio, es la primera persona que se refiere a Jesús como Jesús, hijo de David. Hijo de David es una expresión mesiánica que contenía promesas. Podemos leerlo en Isaías 11, 1 y 2, y dice así la palabra: del tocón de la familia de David, es decir, del tronco, del árbol que se cortó y quedó el tronco, es el tocón. Saldrá un brote, sí, un retoño nuevo, que dará su fruto de la raíz vieja, y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo, y noten esto, y de poder. Su esperanza mesiánica le hacía recordar que ese Mesías era un Mesías poderoso y que si él está ciego, ese poder lo puede sanar. Y esa es nuestra esperanza, que Jesús es un Jesús todopoderoso, que te sana, que te guarda, que te protege, que te ayuda en los peores embates de tu vida y que te da la victoria. Nosotros pertenecemos a una generación que ha leído en las historias que la generación del siglo XX a principios del siglo XX, vivió guerras. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que vivió una peste que mató más de 50 millones de personas, que vivió la depresión económica más grande de la humanidad. Esa generación, uno lo ha leído, ¿verdad? Y siempre que hemos leído estos acontecimientos históricos que eran de nuestros abuelos y bisabuelos quienes lo vivieron. Y uno vivió una generación que no ocurrió nada de estas calamidades a nivel global. Y nos sentíamos una generación poderosa, intocable. Otros lo vivieron, nosotros no. Pero esta pandemia ha demostrado lo frágil y lo débil que somos, porque no estábamos preparados psicológicamente para vivir lo que hoy vivimos, físicamente, ni espiritualmente, ni como iglesia. Estábamos preparados para atravesar toda esta situación. Por eso necesitamos tener fe para poder atravesar esto que pensamos que nunca lo íbamos a atravesar, pero que hoy lo estamos atravesando. Fe para volver al camino. Bartimeo, por algún accidente o enfermedad, se desbarrancó, se despistó y quedó ¿dónde? En la orilla del camino. A lo mejor vos te despistaste en el camino de tu vida y estás roto, destruido, con dolor en tu alma, en tu corazón,
por la pérdida de tu trabajo, tus finanzas arruinadas, por tu matrimonio en problemas, por la salud, por un montón de cosas. Pero ¿cómo podemos retomar el camino? Teniendo fe. Fe para volver al camino. Vamos al verso 48 y dice: muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Muchas voces, mientras él clamaba su única esperanza, le decían: déjate de molestar, el Señor no tiene tiempo para detenerse y atenderte. Otros le decían: pero vos estás loco, ¿cómo crees si estás ciego? ¿Cómo crees? Nadie ve sigue estando ciego, no tenés cura. Y el típico caso de la gente que dice: y por algo será que está ciego, algo habrá hecho. La conoce la expresión, ¿verdad? Bueno, la gran pregunta: ¿qué voces estás escuchando? Yo me di cuenta que escuchar mucho noticiero, que me encanta escucharlo, me está haciendo mal. Me está haciendo mal. Me está arruinando la fe. Porque ¿qué dicen los noticieros? Y vamos a estar así hasta el 2022. ¿Lo escuchaste? Las cosas se van a complicar, acostúmbrate a estar así, porque esto da para varios años. Ahora, ¿eso qué hace en tu fe? Y quedás en la orilla, te despistás. ¿Y para qué voy a seguir estudiando si esto va a seguir así? ¿Para qué voy a buscar trabajo si en cualquier momento me dicen que no vaya más? ¿Para qué voy a seguir luchando si en cualquier momento me agarra el COVID y vaya a saber cómo la saco? ¿Qué voces estamos escuchando? La de las noticias te van a quitar la fe. Te van a quitar la fe. ¿Qué necesitamos escuchar? A Jesús. Necesitamos escuchar su palabra, la Biblia. Necesitamos leerla más. ¿La estás leyendo? Necesitamos hacerlo. Porque es ahí donde viene nuestra fe y la encontramos. Por eso nos dice el escritor a los Hebreos, Hebreos 12:2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Es a Jesús que tenemos que escuchar. Y es ahí cuando vamos a tener esperanza de que cuando un mundo se cae y se desmorona, en Dios podemos vivir lo mejor de la vida. Podés progresar en tu economía. Podés salir adelante con tu familia, con tus hijos, con tu cónyuge. Cuando parece que todo se caía a pedazos. Puede ser el año de tu gran bendición. No está todo perdido. Escuchemos a Jesús, porque lo que viene es lo mejor para nuestras vidas. Y está en Él, no está en otras voces. Por eso necesitamos, para volver al camino, fe. Y necesitamos tocar el corazón de Dios. Necesitamos que Dios se agrade de nosotros. Yo de muchacho pensaba, y yo tengo que caerle en gracia a Dios. Y no sabía cómo. Bueno, es tan sencillo caerle en gracia, agradarle a Dios. ¿Sí? Y vamos a ver cómo tocamos el corazón de Dios. Verso 49. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, lo que decían: cállate, ¿qué te va a sanar a vos? ¿Qué habrás hecho vos para estar así? Bueno, los mismos que lo desanimaban, ahora que le dicen: ánimo, no te rindas, hay una oportunidad para tu vida. Y le dijeron: levántate, te llama. Lo que necesitamos para tocar el corazón de Dios es fe. No necesitas observar los 10 mandamientos, no 8 ni 7, sino los 10 completos, o los 613 preceptos del Antiguo Testamento, los 613 y le agrada a Dios. No, quizás vos llegaste acá y decís: la verdad que me las mandé, la verdad que arruiné mi vida, no soy digno de que Dios me escuche.
No, porque soy una porquería, mira lo que hice. Quizás alguno se sienta así, de esa manera, insuficiente, totalmente mal, y pensar que ¿qué me va a escuchar Dios si ando mal? ¿Sabes que no pasa por ahí? Vos y yo le agradamos a Dios simplemente con tener fe y creerle a Él. Claro, no estamos abriendo la puerta para que vivas de cualquier manera y que te vaya bien. No, eso es otro asunto aparte. Lo que estamos diciendo, para que vos recibas hoy un milagro, para que tu vida cambie y vuelva a la ruta, al camino que perdiste, lo único que ahora necesitas es fe. Confianza en Dios. Por eso nos dice una vez más el escritor a los Hebreos, Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Necesitamos acercarnos con fe y de esa manera tocas el corazón de Dios, quien te llama en esta mañana a volver al camino, a restaurarte, a recibir el milagro que has venido a buscar en tu vida. Luego, en tercer lugar, lo que necesitamos es defínete a partir del futuro. Un filósofo, Jacques Lacan, escribió lo siguiente. Él dijo: somos un sido que está siendo desde su poder de ser. Media rara la expresión, ¿verdad? ¿La entendiste? Somos un sido, es decir, un pasado, hemos sido. Somos hoy el producto de mi pasado. Los errores que cometí, hoy pago las consecuencias. Los aciertos que tuve, hoy disfruto los resultados. Hoy sos la historia de tu pasado. Pero hoy sos lo que esperás del futuro. Por eso hemos dicho, definite en tu futuro. ¿Cómo te ves de acá a fin de año? Y no sé si voy a llegar con esto del COVID. No vas a llegar. ¿Cómo te ves de acá a fin de año, el mes que viene, la semana que viene? Para aquí tan lejos. ¿Cómo te ves? Y igual que siempre, con barbijo, ahí apenas los ojos que se me vean y maleándola. Así te ves. Porque hoy sos lo que pensás que va a llegar en el futuro. Necesitas verte en el futuro como alguien restaurado por Dios, como alguien bendecido por Dios, como alguien protegido por Dios. Hoy sos lo que esperás ser en el futuro. Por eso necesitamos tener una perspectiva correcta. Vemos el ejemplo de Bartimeo, verso 50. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Arrojando la capa. La capa era la identidad del mendigo, del ciego. La capa era la cama, el abrigo, su compañero, su mesita para comer. La capa era todo y era su identidad, su DNI. La capa representaba toda su vida y es la única propiedad que tenía. Pero ¿qué hizo Bartimeo con la capa? Se la quitó y la tiró. Es decir, se despojó de su pasado. Muchos estamos atados al pasado y en el pasado hay dolor, hay fracaso, hay angustia. ¿Y qué necesitas en esta hora? Sacarte el pasado y empezar a saltar y correr hacia Jesús, quien es vida, sanidad, fortaleza, restauración y todo lo que nuestra vida necesita. Por eso nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:7, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. ¿Y qué es lo que vemos? Es gente aislada, gente triste, noticias escalofriantes. ¿Pero vivimos por eso? No vivimos por lo que vemos, sino por lo que
Creemos y creemos que lo que queda de este año va a ser lo mejor de nuestra vida. Y creemos que lo que viene de acá en adelante va a ser la experiencia más maravillosa de nuestra vida. No vivimos por lo que vemos, vivimos por lo que creemos. ¿Y qué tenemos que creer? Cree lo imposible, que vas a tener un futuro de libertad, que vas a tener un futuro de sanidad, que vas a tener un futuro de progreso. Empezá a creer lo imposible, lo que todos dicen que no se puede, aunque te tengan por loco. Pero empezá a creerlo, porque esa es nuestra esperanza y esa es nuestra fe. Marcos 51 y 52, el encuentro entre Bartimeo y Jesús, el diálogo. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. ¿Qué dijo Bartimeo? Rabí, que significa maestro. Quiero ver, respondió el ciego. ¿Qué le dice Jesús? Puedes irte, le dijo Jesús. Tu fe, no tu buenas obras, no porque viniste al culto, hiciste algo bueno, no, tu fe te ha sanado. Y hoy tenemos un 2020 que para muchos se hizo pedazo. Y están esperando otro año porque este ya fue ya. ¿Y sabes que Dios puede resucitar este 2020? ¿Sabes que Dios puede resucitar tu matrimonio? ¿Sabes que Dios puede resucitar tus finanzas? ¿Sabes que Dios puede resucitar tu vida espiritual, tu ministerio? ¿Qué tenemos que hacer? Creer que esto ha comenzado a creer. Una diferencia entre una fe pequeña y la diferencia entre una fe grande. La fe pequeña que dice, yo creo que Dios puede sanar. Fe pequeña. Una fe grande que dice, yo sé que ya Dios me sanó. ¿Notás la diferencia? ¿Y qué clase de fe tenemos? ¿La que aceptás que Dios puede hacer milagros o la que declarás que ya Dios lo hizo? La fe grande es la fe del nivel de Jesús. Y este ciego dice, pero en serio, che, que voy a ver. Sería una fe pequeña, ¿verdad? En el mismo momento que Jesús le dice, en el instante, tu fe te ha sanado, se le abrieron los ojos y empezó a ver de la vida oscura una vida multicolor. La belleza de la naturaleza, el test de la gente, la alegría de la vida, y empezó a ver. Así que vemos que creyendo lo imposible se recibe el milagro. Así que animate a volver a correr. Vos que te tiraste a la orilla y te sentaste y quedaste fijo ahí. Vos que te estancaste, animate a volver a correr. Dice, al momento, verso 51, recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. ¿Sabes una cosa? Los sueños de Dios no mueren. No porque viene una pandemia y ahora ¿qué hago? Los sueños de Dios no mueren. Necesitas levantarte, sacudirte de estar a la orilla del camino. Y el ciego recibió 2 milagros. El último más grande que el primero. ¿El primero cuál fue? Recibió la vista. Tremendo el milagro. Pero ¿sabés que el segundo es más grande? ¿Cuál fue el segundo milagro? Empezó a seguir a Jesús en el camino. Lo que decimos nosotros, se hizo cristiano. Y ese es el más grande de los milagros. Hacerte un hijo, una hija de Dios y seguirle. Es más grande que la sanidad. Porque yo puedo recibir sanidad hoy. ¿Sabes que el mes que viene me vuelvo a enfermar? O sea, me sirve en el momento, en la circunstancia. Pero seguir a Jesús y tener esa experiencia de convivir con Jesús todos los días es el milagro más grande de la vida. Porque con Él tenemos vida eterna. Con Él tenemos redención. Hoy, vos que pensaste rendirte, que te sentías abatido por dentro, hoy Dios te dice, no te rindas. Empieza a tener fe en Dios, que Dios saca tu vida, la restaura, arregla tus circunstancias adversas
y desde ahora en adelante seguís a Jesús en el camino. Es decir, vivís una vida para agradar a Dios. Dios nos bendiga. No te rindas, porque en Jesús tenemos esperanza. A Él que vive sea toda la gloria y la honra. Amén. Vamos a orar. Ponete de pie y vamos a orar al Señor. Dios Todopoderoso, en este momento te damos gracias por tu palabra. Gracias porque así como Bartimeo se despistó, pero al encuentro con Jesús volvió al camino y continuó una vida maravillosa. Muchos de los que están oyendo este mensaje se han desbarrancado, despistado, pero hoy es un día de esperanza. Hoy es un día de creer en lo imposible, porque Dios está sanando, Dios está restaurando la familia, Dios está restaurando la economía, Dios está impartiendo gracia y poder sobre cada uno de los que se acercan confiando en Él. Recibe la gracia sanadora, recibe la gracia restauradora, recibe la bendición para tu vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad.